Mi hija dijo que yo no era solidario cuando me negué a financiar por completo su boda soñada y su luna de miel. Dijo: un verdadero padre haría esto por mí. Nunca me has amado lo suficiente. Me alejé en silencio. Lo que ocurrió después fue bastante increíble. Nunca pensé que sería el tipo de hombre que se alejaría de su propia hija. Siempre me enorgullecí de ser estable. Quizás demasiado callado, demasiado práctico, pero siempre presente. Desde el momento en que nació, con esos pequeños puños arrugados y esa cabeza llena de cabello, supe que estaba perdido. Su madre murió cuando ella tenía 7 años. Y desde entonces, éramos solo los dos contra el mundo. Aprendí a trenzarle el cabello. A preparar un almuerzo que no se humedeciera antes del mediodía, a fingir una risa cuando estaba demasiado cansado del trabajo para sonreír. Nunca pretendí ser un padre perfecto. Pero nunca la dejé pasar hambre, nunca levanté la mano, nunca la hice dudar de que ella era lo primero. Pensé que eso era suficiente. Pero años después, cuando me miró a los ojos y dijo: nunca me has amado lo suficiente, algo en mí se quebró de una manera que nunca terminó de sanar. Todo empezó con un anuncio de compromiso que llegó con todo el brillo y glamour de una propuesta de reality show. Entró en mi sala ondeando la mano en el aire como si acabara de ganar la lotería, ese anillo brillando como un letrero de neón. Sonreí por ella. Lo hice. Le dije felicidades, pregunté por el prometido y le serví una copa de vino. Pero detrás de mis ojos había un cansancio, uno que había cargado durante décadas. Ella tenía grandes sueños, y yo tenía una pensión modesta, una cuenta de ahorros menguante y un cuerpo demasiado desgastado para tomar turnos extra como antes, cuando dijo que quería una boda de destino en Grecia, seguida de una lujosa luna de miel en Bora Bora. Pensé que era una broma, pero su rostro ni se inmutó. Dijo que ya había encontrado los lugares, elegido el vestido, escogido el menú. Lo único que faltaba era mi parte. La senté en la misma mesa vieja de la cocina donde solía ayudarla con las tareas de matemáticas y le dije la verdad. Que podía contribuir con algo, sí, pero no con todo. Que yo había planeado darle un pago inicial para una casa algún día, no una boda de fantasía. Ni siquiera me dejó terminar. Su voz se volvió aguda. Demasiado aguda. Un verdadero padre, dijo, querría que su hija tuviera el mejor día de su vida. Un verdadero padre lo haría posible. Esas palabras dolieron más que cualquier mano levantada. No grité. No me defendí. Solo me quedé sentado parpadeando, con el café enfriándose. Recuerdo haber pensado: así es como termina. No con distancia ni con el paso del tiempo, sino con una sola frase. Esa noche me acosté mirando el techo, recordando los cumpleaños que logré organizar a duras penas. Las consultas médicas que pagué en efectivo, las excursiones escolares que nunca permití que se perdiera, incluso cuando significaba comer ramen durante una semana. Y aún así, me estaban evaluando por un cheque que no podía firmar. Pensé en llamarla para intentarlo de nuevo, para explicarle el peso que cargaba, las cosas que había renunciado por ella. Pero una voz más profunda dentro de mí, una que no había escuchado antes, me dijo que no la persiguiera. Que tal vez, solo tal vez, ella nunca me había visto como suficiente desde el principio. Que quizás siempre había estado persiguiendo algo más brillante, más rico, más suave que el hombre que la crió. 3 semanas después. Me envió una invitación formal a la boda. Papel pesado, letras doradas, todo el lujo posible. Mi nombre estaba impreso al final como si fuera un donante caritativo, con amor y apoyo de su padre. Quise reír, pero salió como una tos seca. No había nota, ni disculpa, ni calidez, solo expectativa. Confirmé mi asistencia, porque parte de mí aún esperaba que al verme allí, al ver que de todos modos había aparecido, recordara quién había sido yo siempre. No un proveedor de fantasías, sino un testigo de su vida de principio a fin. Tenía que valer para algo, no, pero algo en mí cambió ese día. Algo duro y permanente. Dejé de llamarla. Dejé de intentar arreglar lo que ya estaba podrido. Pagué mi traje en efectivo y guardé el recibo, pensando que quizás lo devolvería más tarde si cambiaba de opinión. No lo hice. En las semanas previas a la boda, seguí esperando esa llamada, aquella en la que ella se diera cuenta de lo equivocada que había estado, en la que me dijera que no le importaba una luna de miel de 5 estrellas si eso significaba perder a su padre. Pero nunca llegó. En cambio, recibí mensajes de texto sobre horarios, planos de asientos y si podría cubrir la barra libre. Como si mi presencia fuera transaccional, como si yo fuera otro proveedor más. La mañana de su boda, me até la corbata 4 veces antes de lograr que quedara bien.
Mis manos temblaban más de lo habitual. Me miré en el espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Parecía un invitado en su propio funeral. No llevé regalo. No llevé acompañante. Solo llevé mi silencio y un tenue hilo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, el amor hablara más fuerte que el orgullo. Llegué temprano y tomé asiento cerca del fondo, detrás de personas que no conocía. La vi deslizarse por el pasillo, radiante y sonriente, la multitud levantándose como una marea. Y por un momento, olvidé todo. Solo vi a mi pequeña caminando hacia una vida que creía desear. Entonces el personal de seguridad me tocó el hombro. Al principio pensé que era un error. ¿Alguna confusión? Un padrino desorientado o un invitado tardío buscando estacionamiento. Pero el hombre del traje negro se inclinó y susurró: «Señor, voy a tener que pedirle que se retire». Así, sin más. Sin explicación, sin advertencia, solo una orden susurrada en medio de una ceremonia que yo había hecho posible. No financieramente, tal vez, pero en todos los sentidos que importaban. Le pregunté qué quería decir. Respondió que mi nombre no estaba en la lista final de invitados y que tenía instrucciones explícitas, de escoltarme fuera si aparecía. Miré hacia el altar. Mi hija nunca se giró. Estaba allí con las manos entrelazadas, sonriendo para la multitud. Su espalda tan rígida y fría como el mármol. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella lo sabía. Ella planeó esto. Ella pidió que lo hicieran. Y eso dolió de una manera que ni siquiera sabía que aún podía sentir. No discutí. No levanté la voz ni hice una escena. Me levanté tan calmadamente como pude, ajusté mi corbata y asentí al hombre como si solo estuviera haciendo su trabajo. Y tal vez lo estaba. Caminé fuera a través de filas de personas que no me conocían. Extraños en trajes impecables y vestidos brillantes, riendo, tomando champán, ya pensando en cómo luciría todo en Instagram. Ninguno preguntó quién era ni por qué me iba. Ni siquiera me miraron 2 veces, salí al exterior bajo el sol cegador y sentí el calor en mi rostro como una bofetada. Eso fue todo. El momento que debería haber sido uno de los más orgullosos de mi vida se convirtió en la confirmación final de que ya no pertenecía al mundo de mi hija. Me senté en mi coche durante mucho tiempo. No lloré. No sé si siquiera podía. Mis lágrimas se habían secado con los años, gastadas en rodillas raspadas, recitales perdidos y el silencioso dolor de ser un padre soltero que nunca logró estar a la altura de la fantasía que ella tenía de lo que la vida le debía. Giré la llave en el encendido, pasé frente al puesto del ballet sin mirar y tomé el camino largo hacia casa. Cada milla se sintió como un capítulo que se cerraba. El tipo de final lento y silencioso que no viene con fanfarrias ni palabras finales. Solo el conocimiento de que la puerta que creías que siempre estaría entreabierta se había cerrado de golpe, y esta vez no ibas a volver a tocarla. Cuando llegué a casa, me quité el traje y lo colgué cuidadosamente en el armario. No por sentimentalismo, sino por costumbre. Hice una maleta pequeña, solo para unas semanas, me dije. Dejé la invitación de la boda en la encimera de la cocina, justo al lado de una foto de ella a los 10 años, sosteniendo un trofeo de feria científica que hicimos juntos. Miré esa foto más tiempo del que debía y luego la puse boca abajo. Esa noche, subí a mi camioneta y conduje hasta que los letreros de las calles se volvieron desconocidos y el aire olía diferente. Terminé 3 estados más allá, en una ciudad sin conexiones, sin recuerdos, sin fantasmas. Encontré una habitación sobre una ferretería que se alquilaba por mes y pagué en efectivo. El casero no hizo preguntas. Lo agradecí, es algo extraño desaparecer. La mayoría imagina que es dramático o trágico, pero para mí fue tranquilo, incluso pacífico. No me fui porque quisiera lastimarla. Me fui porque ya no sabía quién era yo en su vida. Si a un hombre no se le permite presentarse en la boda de su propia hija, ¿qué es entonces? ¿Un fantasma? ¿Una obligación? ¿Una nota al pie? Supuse que ya tenía suficientes personas en su vida dispuestas a fingir para sostener la fantasía. No necesitaba que yo estuviera allí, recordándole todo lo que quería olvidar. Pasé la primera noche en el nuevo lugar recostado sobre un colchón chirriante, con la ventana abierta, escuchando el sonido del viento entre los árboles que no reconocía. Fue la primera vez en años que sentí que podía respirar sin esperar la próxima decepción. En las semanas siguientes, empecé a adaptarme a un nuevo ritmo. Encontré trabajo a tiempo parcial arreglando motores viejos para un mecánico jubilado al que no le importaban demasiado las verificaciones de antecedentes o las formalidades. Mantuve mi teléfono apagado.
Dejé de revisar correos electrónicos. Ni siquiera le dije a mi hermana dónde había ido. Supuse que si alguien me necesitaba lo suficiente, encontraría la manera, pero en el fondo, esperaba que nadie lo hiciera. El silencio se convirtió en mi santuario. Empecé a escribir de nuevo. Solo garabatos al principio. Recuerdos, sentimientos, preguntas. No intentaba entenderlo todo. Aún no. Solo estaba desangrándolo, una frase a la vez. Una tarde, quizá 3 meses después de la boda, recibí una carta. Sin remitente, solo mi nombre escrito con su letra. La misma escritura ondulada que usaba en las tarjetas del Día del Padre cuando era una niña, mi corazón dio un salto antes incluso de abrirla. Pero dentro había una sola frase. No entiendo por qué me habrías avergonzado así. Sin disculpa, sin reconocimiento, solo culpa. Como si yo hubiera orquestado mi propia humillación, como si me hubieran echado de su boda por mi propia culpa. Doblé la carta, la guardé en un cajón y me serví un trago. Ese fue el momento en el que supe, de verdad supe, que algo dentro de ella había cambiado. O quizá que yo la había visto toda la vida a través del lente equivocado. Desde entonces, hice un voto. No más intentos. No más esperanzas. Yo había cumplido con mi parte. La había criado, la había protegido, me había sacrificado por ella. La había amado tan profunda y consistentemente como sabía hacerlo. Y si eso no había sido suficiente, entonces nada lo sería. Ella había elegido su verdad. Y ahora yo elegía la mía. 10 años es mucho tiempo para vivir en silencio. Pero es increíble lo rápido que uno aprende a vivir sin el ruido que antes confundía con amor. Los primeros meses después de desaparecer me supieron a desintoxicación, dolorosa, surrealista, necesaria. Seguía esperando que el teléfono sonara, que la culpa o la razón rompieran su orgullo, pero jamás ocurrió. En cambio, los días siguieron pasando, lentos e indiferentes. Trabajé 6 días a la semana en el taller mecánico, reparando carburadores destrozados y defensas abolladas, y cada noche volvía a un cuarto silencioso sobre la tienda que olía vagamente a aceite y madera vieja. Había algo reconfortante en ese espacio, en dormir en una cama que yo mismo había pagado y despertar sin más obligaciones que mantenerme a flote. Dejé de medir el tiempo en cumpleaños o festivos, no decoraba un árbol. No enviaba tarjetas. Ni siquiera revisaba la fecha a menos que tuviera que firmar algo. Ya no estaba enojado. Ni siquiera triste. Solo estaba acabado. Conocí a Laya un martes. Llovía, y su coche se había detenido a 2 calles del taller. Entró empapada, con las mejillas rojas, el pelo pegado a la frente, y estaba murmurando maldiciones como alguien que ha tenido demasiados días malos seguidos. Miró alrededor, me vio detrás del mostrador y preguntó, ¿arreglas algo que no tenga 40 años? Me cayó bien de inmediato. No había pretensión en ella, ni dulzura superficial, solo agotamiento, sarcasmo y una bondad cansada que nace de sobrevivir cosas de las que la gente no pregunta. Arreglé su coche, y al día siguiente trajo café y pan de plátano, diciendo que era lo mínimo que podía hacer. Eso se volvió nuestro ritual. Una vez por semana, luego 2, luego casi cada tarde. No hablamos del pasado durante mucho tiempo, pero cuando lo hicimos, ella no parpadeó. Recuerdo la noche en que le conté lo de la boda. Estábamos sentados en los escalones traseros del taller, mirando las estrellas a través de una fina capa de nubes. Le conté todo. Cómo había criado a mi hija solo. Cómo trabajé en 3 empleos al mismo tiempo solo para mantener las luces encendidas. Cómo renuncié a cosas que nunca dije en voz alta porque eso era lo que hacían los padres. Y luego le conté sobre la invitación, el guardia de seguridad, la forma en que mi hija nunca se giró. Laya no dijo nada durante mucho tiempo. Solo se quedó allí, dejando que el silencio se asentara como polvo. Finalmente dijo, no la dejaste. Ella te dejó. Tú solo lo aceptaste. Y asentí porque tenía razón. Yo no me alejé de mi hija. Solo dejé de pararme frente a una puerta cerrada con llave. A veces pensaba en contactarla en su cumpleaños, o cuando veía a una chica en el supermercado que se parecía a ella. Pero esos pensamientos nunca pasaron de mis costillas. Me decía que ella ya tenía su vida. Tenía un esposo, un hogar, quizá incluso hijos. ¿Para qué me necesitaría? ¿Para qué un hombre que no encajaba en la imagen pulida que había construido de sí misma? No quería interrumpir su mundo con mi presencia. Y, sinceramente, no quería volver a un lugar donde solo me habían tolerado.
A la gente le encanta hablar del perdón como si fuera una virtud, pero nunca hablan del precio. De cómo cuesta pedazos de uno mismo que tal vez nunca regresen. Yo ya le había dado tanto. No me quedaba nada más que entregar. Luego llegó el correo electrónico. 10 años y 2 meses después de la boda. No había revisado esa bandeja en años. Estaba vinculada a mi vida anterior. Esa que había intentado enterrar bajo capas de ropa manchada de aceite y desayunos de panqueques los domingos. Pero algo me hizo entrar ese día. Tal vez aburrimiento. Tal vez intuición. Tal vez simple casualidad. Había docenas de mensajes sin leer, en su mayoría basura. Pero una línea de asunto me congeló: te necesito. Por favor, era de ella, mi hija. La misma hija que dijo que no la había amado lo suficiente. La misma que hizo que me sacaran de su boda como si fuera un criminal. Y ahora pedía ayuda. La abrí y la leí 3 veces. Decía que estaba enferma. No entró en detalles, pero usó las palabras grave. Urgente y transfusión de sangre. Decía que yo era compatible, que habían examinado al resto de la familia, lo poco que quedaba, y no encontraron a nadie. Decía que no tenía a quien más acudir. Mi primer instinto no fue enojo. Ni siquiera confusión. Fue un vacío sordo, un dolor hueco que no supe ubicar. Había imaginado 1.000.000 de escenarios en los que ella podría volver a escribir. Un divorcio, un nacimiento, una crisis de conciencia. Pero esto se sentía como una mala pesadilla sin terminar. Le enseñé el correo a Laia. Ella no dijo nada por un buen rato, solo miró la pantalla con los labios apretados. Luego preguntó: ¿qué vas a hacer? Y por un instante, honestamente, no lo sabía. Cada parte de mí que había construido una vida sin ella, cada parte que había aprendido a vivir con el silencio, me gritaba que me alejara. Pero otra parte, la parte aún atada a aquella niña de rodillas raspadas y sonrisa torcida, susurraba que tenía que ir. No porque ella lo mereciera. No porque hubiera ganado una segunda oportunidad. Sino porque yo podía vivir con haberme ido una vez. No sabía si podría hacerlo de nuevo. No respondí al correo de inmediato. Me quedé con él, dejándolo allí como una vela encendida en un cuarto cerrado. Silenciosa, contenida, pero peligrosa si la ignoras demasiado tiempo. Durante 2 días seguí con la rutina. Abrí el taller, reparé una transmisión, bebí demasiado café, me reí de las bromas secas de Laia, pero por debajo de todo estaba ese dolor persistente. El conocimiento de que la hija que me había expulsado de su vida ahora estaba intentando regresar, no con remordimiento, sino con necesidad. Esa era la palabra a la que siempre volvía: necesidad. No amor, no arrepentimiento, solo desesperación. No sabía cuál era su enfermedad. No pregunté. No quería detalles, porque ya sabía que si preguntaba, si abría esa puerta aunque fuera un poco, la cruzaría por completo. Al tercer día, llamé al hospital. Di mi nombre, y hubo una larga pausa al otro lado. Luego, la voz de la enfermera se suavizó como si le hubieran dado un guión que no quería leer. Lo confirmó. Mi hija estaba en estado crítico, pérdida de sangre, complicaciones autoinmunes. Necesitaba una transfusión y mi tipo de sangre era la mejor opción. Había formularios que llenar, legalidades que atender, pero nada de eso importaba. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Laia, hasta la mañana en que empacé una maleta y le dije que estaría fuera unos días. Ella me miró, frunció el ceño y dijo: «¿Vas a ayudarla, verdad?». Asentí. No me detuvo. No me culpó. Solo me entregó un termo de café y dijo: «No lo hagas esperando nada a cambio». Y sabía que tenía razón. El hospital estaba más frío de lo que recordaba. Habían pasado años desde la última vez que caminé por los pasillos estériles de un lugar así. Y cada pitido de máquina, cada paso silencioso, trajo recuerdos en colores vivos. Noche sujetando la mano de mi hija durante una fiebre. La vez que se rompió el brazo cayéndose de los columpios. El pánico silencioso que cargaba cada vez que tosía demasiado fuerte. Y ahora estaba allí otra vez, solo que esta vez ella ya no era una niña. Era una mujer, enferma y sola, y yo ya no era el hombre en el que confiaba. Llené los documentos. Me recosté en la silla. Vi a la enfermera preparar la línea y deslizar la aguja. Dolió más de lo que esperaba. No pedí verla. No quería ser visto. Solo quería dar lo que hacía falta y marcharme sin ceremonia. Pero me pidieron que me quedara después.
Dijeron que ella quería verme. Al principio me negué. Le dije a la enfermera que no era familia en ningún sentido significativo. Ya no. Pero luego me encontré sentado frente a la puerta de su habitación, mirando el suelo de baldosas blancas como si pudiera darme respuestas. La puerta se abrió lentamente y por primera vez, en más de una década, la vi. Se veía pequeña, más pequeña de lo que recordaba. Su rostro pálido, sus ojos hundidos, rodeados de ojeras, y el cabello hecho un desastre, como si no lo hubiera tocado en días. Por un momento, ninguno de los dos habló. Ella solo me miró fijamente, y yo me quedé ahí, sin saber si debía cruzar el umbral. Finalmente, susurró, papá. Y me golpeó como un camión. No hubo una gran disculpa, ni lágrimas, ni un ajuste de cuentas poético, solo un tipo de gratitud callada y desesperada, de esa que llega demasiado tarde y pesa demasiado poco. Gracias, dijo. No sabía a quién más llamar. Asentí, no porque lo aceptara, sino porque no había nada más que decir. Ella extendió la mano para tomar la mía, y se la dejé sostener solo por un momento. Su piel estaba fría y suave, como si hubiera olvidado cómo ser fuerte. Me preguntó si podía quedarme un rato, tal vez hablar, tal vez intentar reconstruir algo. Y por un instante fugaz, lo consideré. Volví a ver a la niña pequeña. La que se aferraba a mi pierna en el supermercado y lloraba cuando me iba a trabajar. Pero entonces recordé al hombre del traje negro el día de la boda. La forma en que ella nunca se dio la vuelta, retiré mi mano con suavidad. Vine porque necesitabas ayuda, dije, con la voz firme. No porque quisiera algo más. Ella parpadeó, atónita, como si nunca se le hubiera ocurrido que el amor pudiera aparecer. Y aún así tener límites. Me levanté, le dije que se cuidara y salí de la habitación sin mirar atrás. La enfermera en la estación me dedicó una sonrisa comprensiva, pero no la devolví. La compasión se parecía demasiado a la lástima, y no estaba interesado en ninguna de las dos. Salí del hospital y me senté en mi camioneta durante casi una hora. Las manos en el volante, el corazón golpeando demasiado fuerte en mis oídos. No había llorado. Ni al verla. Ni cuando dijo mi nombre. Pero allí, solo con el peso de lo que acababa de ocurrir, dejé que una sola lágrima resbalara por mi mejilla. No porque lamentara haberla ayudado, sino porque supe, de una vez por todas, que nunca volvería a ser mía de la manera que alguna vez importó. Cuando llegué a casa, Laia me estaba esperando en el porche. No hizo preguntas. No insistió. Me entregó una cerveza y se sentó a mi lado en silencio. Después de un rato, preguntó, entonces. ¿Te dio lo que necesitabas? Lo pensé durante un largo momento. En cómo mi hija me miró como a un extraño que aún esperaba que pudiera ser familia. En cómo le tembló la voz al decir mi nombre. Y en el muro que se había construido entre nosotros, ladrillo por ladrillo, con años de silencio, malentendidos y dolor no dicho. No, dije por fin. Pero le dio a ella lo que necesitaba. Eso es suficiente. Y lo fue, al menos para mí. El primer buzón de voz llegó 3 semanas después de la visita al hospital. No reconocí el número, pero conocí la voz en cuanto se quebró a través del estático. Vacilante, suave, insegura. Hola, papá. No sé si este sigue siendo tu número, pero solo quería darte las gracias otra vez por venir. Por todo. Me gustaría mucho hablar si estás abierto a eso. Te extraño. No lo escuché 2 veces. Lo borré, no con rabia, sino con determinación. Ya había jugado ese juego en mi cabeza demasiadas veces. Había escrito el guión de cómo nos reconectaríamos. Imaginado las conversaciones, el perdón tímido, las emboscadas emocionales disfrazadas de sanación, pero ahora sabía algo, la necesidad no es amor. La cercanía no es reparación, ella llamó cuando estaba sangrando, pero ahora intentaba reconstruir desde la misma base que había roto años atrás. Y esperaba que yo la ayudara a cargar los ladrillos. Luego vinieron las cartas, esta vez escritas a mano, al menos 3. Páginas y páginas de lo que sonaba como claridad inducida por terapia, disculpas, confesiones, preguntas. Escribía sobre lo joven que había sido, lo consumida que estaba por la imagen y la presión, lo influenciada que estuvo por gente que no conocía la historia entre nosotros. Hablaba de sus remordimientos, de cómo no verme en la multitud aquel día la había perseguido, incluso mientras fingía que no, decía que ahora estaba mejor, más saludable, más centrada, y que lo único que quería era tener una relación de nuevo. Ni siquiera la misma, escribió. Solo algo. Cualquier cosa, y ahí supe que tenía que responder, no por ella, sino por mí.
Tenía que terminar con la ambigüedad. Tenía que cerrar la puerta que había dejado entreabierta, esperando no tener que mirar por ella nunca más. Una tarde me senté a la mesa de la cocina con una libreta amarilla y una taza de café ya frío. Yaila estaba fuera dándome espacio, lo cual agradecí. Me quedé mirando el papel casi una hora antes de escribir la primera línea. Me alegra que estés bien, era la única parte que no se sentía como una mentira. Le dije que la había perdonado, no porque quisiera reconciliación, sino porque el perdón me había permitido volver a respirar. Le dije que no llevaba amargura, solo una comprensión clara de lo que el amor debe ser. Y de lo que absolutamente no debe ser. Le recordé, con suavidad, que cuando tuvo poder, lo usó para humillarme, para borrarme, para definirme no como hombre, sino como obstáculo. Le dije que fui al hospital porque aún tenía amor en mí. Pero me fui porque finalmente entendí que hay lazos que no vale la pena volver a forjar. No cuando han sido rotos con esa clase de fuerza. Te deseo lo mejor, escribí al final. De verdad. Pero no estoy interesado en empezar de nuevo. Esa puerta se cerró el día que pediste a otra persona que me sacara de tu vida. Me alejé. Y encontré paz en esa decisión. Por favor, no me contactes otra vez. La firmé, la doblé y la envié sin dirección de remitente. No se lo conté a Ayla hasta unos días después. Cuando lo hice, ella solo me miró, estudiando mi rostro como si tratara de averiguar si realmente lo decía en serio. Es una cosa dura de decir, murmuró. Especialmente a tu propio hijo. Asentí, porque lo era. Pero la verdad es que los límites no se vuelven menos necesarios solo porque alguien comparte tu sangre. Si acaso, se vuelven más vitales, porque es más fácil permitir que la familia siga cortándote en nombre de la lealtad. Esa noche tuvimos nuestra primera discusión real. No gritos, no crueldad, pero sí con filo, cruda, de esas que solo ocurren cuando se habla desde la vulnerabilidad. Laia me preguntó si tal vez seguía castigándola, si aún guardaba un rencor que no quería admitir. Le dije que no, que esto no tenía que ver con venganza. Tenía que ver con paz. Ella replicó, dijo que paz y aislamiento no eran lo mismo. Le dije que no estaba aislándome. Estaba preservando lo poco que quedaba de mí. Tienes derecho a proteger tu paz, dijo al final. Pero no confunda silencio con sanación. Esa frase me golpeó profundo. No porque estuviera equivocada, sino porque una parte de mí aún quería que el silencio significara que estaba curado. Pero no lo estaba. No del todo. Solo estaba sobreviviendo de una manera que desde afuera parecía fortaleza. Pasaron días, luego semanas. Sin más llamadas, sin más cartas. Debió haber entendido el mensaje. O tal vez no sabía cómo responder a un padre que aún podía amarla. Pero ya no la quería en su vida, y eso es algo de lo que casi nadie habla, que puedes amar a alguien con fuerza. Incluso ahora, incluso después de todo el desastre. Y aún así no quererlo en tu vida. Que el amor no siempre significa acceso. A veces solo se queda quieto en un rincón de tu pecho, una reliquia de otro tiempo. Ya no activo, pero tampoco muerto del todo. Pensé en ella a menudo, pero no la busqué. No revisé sus redes. No pregunté por ella. La dejé vivir su vida sin mí, del mismo modo en que ella una vez me pidió que hiciera. Y honestamente, ese equilibrio. Su ausencia. Comenzó a sentirse natural. Laia se suavizó con el tiempo. No volvió a mencionarlo. Creo que vio que esto no era terquedad. Era supervivencia, y en pequeñas formas, ella me ayudó a sanar. Me invitó a su círculo. Festividades, cenas, incluso cosas mundanas como arreglar el grifo que goteaba de su primo o enseñarle a su sobrina a cambiar una llanta. Empecé a sentirme útil otra vez. Valorado no porque era el padre de alguien o el fracaso de alguien, sino porque aparecía y me mantenía constante. Ese sentimiento, aunque pequeño, comenzó a construir algo nuevo en mí. Tal vez no cierre, pero sí crecimiento. Un recordatorio de que el amor, cuando se da libremente y sin expectativas, todavía puede existir fuera de las heridas de la familia. Nunca imaginé que el mayor acto de amor de mi vida sería caminarme. No era el tipo de amor que la gente celebra, no hubo grandes gestos, ni discursos orgullosos. Ni reencuentros en cámara lenta bajo la lluvia, fue silencioso, discreto, un amor que se parecía a la contención, que se sentía como soledad. Un amor que se negó a seguir desangrándose solo para demostrar que todavía le importaba. Con el tiempo, dejé de contar los años desde la boda. Dejé de mirar el calendario en busca de algún indicio de significado. Ya había llorado lo suficiente. No solo la pérdida de mi hija, sino la pérdida del padre que pensé que era.
Ese duelo fue más duro, más complicado. Me obligó a enfrentar cuánto de mi identidad estaba atado a ser suyo, su protector, su proveedor, su ancla. Y cuando ella me dejó ir con tanta facilidad, me obligó a confrontar al hombre que quedó atrás. Uno que aún tenía valor, incluso sin un hijo alrededor del cual orbitar. Empecé a escribir de nuevo. No solo pensamientos o recuerdos garabateados con rabia, sino reflexiones. Piezas de mi historia, mi propia voz. Algunas se las compartí a Laia, quien me animó a convertirlas en ensayos. Hay gente allá afuera que siente lo mismo, dijo. Solo que no lo dicen en voz alta. Y tenía razón. Hay una extraña vergüenza que viene con estar distanciado de tu hijo. A la sociedad no le gusta. Esperan que los padres perdonen siempre, que sacrifiquen sin fin, que lleven sus heridas como medallas de honor. Pero nadie habla del abuso emocional que pueden sufrir los padres. Como la manipulación no siempre es ruidosa. Como algunos hijos aprenden a usar la culpa como un arma, puse esas verdades sobre el papel. Y con cada palabra, algo se aflojó dentro de mí. No amargura, solo comprensión. Una aceptación silenciosa de que hice lo mejor que pude. Y que a veces lo mejor no es suficiente para alguien que quiere más de lo que puedes dar. Laia me preguntó una vez si me arrepentía de no haber intentado reconciliarme. Era tarde, pasada la medianoche, y estábamos sentados junto al fogón, dejando que las brasas brillaran bajo un cielo sin luna. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la llama, observando cómo las brasas se curvaban como un dolor viejo. Y entonces le dije la verdad. No, dije. No porque no me importe, sino porque finalmente también me importo yo. Ella no respondió con un cliché ni con una afirmación. Solo asintió y colocó su mano sobre la mía. No para arreglarme, no para llenar un silencio, sino simplemente para estar allí. Y eso, me di cuenta, era lo que se sentía el amor real. No una exigencia, no una transacción, sino una elección de quedarse, de respetar, de estar presente sin expectativa. Visité la tumba de mi esposa una mañana fría de domingo, no mucho después de eso. Habían pasado años desde la última vez que estuve allí. La lápida estaba un poco desgastada, la hierba quebradiza por la escarcha. Traje café, su mezcla favorita. Y vertí un poco en la tierra como solía hacerlo. Casi se murió, dije en voz baja, y yo aparecí. Mi voz se quebró un poco. Pero sigue siendo la misma. Y no puedo fingir que eso no me rompió. Me quedé ahí sentado un buen rato, hablándole a la mujer que nunca vio crecer a nuestra hija, que nunca tuvo que soportar lo que yo soporté. Hice lo mejor que pude, susurré. Espero que estés orgullosa. Incluso si al final me marché. Dejé una sola rosa blanca. No porque fuera simbólica, sino porque era lo único que tenía a mano. De alguna manera, se sintió suficiente. Nunca le conté a nadie sobre esa última carta. La que mi hija envió 6 meses después. Era corta. Solo una página. Decía que respetaba mi decisión, que dejaría de intentar contactarme, que siempre estaría agradecida de que aparecí cuando más me necesitó. No pedía nada, no trataba de hacerme cambiar de opinión, solo decía adiós. La leí una vez, luego la quemé, no con rabia, sino con paz. No quería guardarla en un cajón como un signo de interrogación. Quería que el final siguiera siendo un final. Quería que el último capítulo fuera mío. Ahora, cuando pienso en ella, ya no duele como antes. Es como mirar una fotografía vieja, desvanecida en los bordes, emocionalmente distante. Hay buenos recuerdos ahí, sí, pero ya no laten con anhelo. Se han asentado como polvo en un estante. Todavía sueño con ella a veces, siempre como una niña, nunca como la mujer que estaba de pie en aquel altar. Tal vez sea la forma en que mi mente me protege. O tal vez esa sea simplemente la última versión de ella que realmente se sintió mía. De cualquier manera, no persigo esos sueños cuando despierto. Los dejo desvanecerse como la niebla de la mañana y sigo con mi día. Algunas personas no entenderán mi elección. Está bien. No estoy aquí para ser entendido por todos. Estoy aquí para vivir lo que queda de mi vida de una forma que honre al hombre en el que me convertí después de que todo se derrumbó. Ahora sé que poner un límite no es cruel. Es supervivencia. Es una manera de decir, ya he sangrado suficiente por esto. Y si el amor significa destruirte a ti mismo para ser aceptado, entonces no es amor. Es sacrificio disfrazado de virtud, y yo ya terminé de ser un mártir.